Oportunidad de dialogar con el doctor Maximiliano de Mira, que es el abogado defensor de Néstor Pinta. Queríamos hablar de la causa, hemos tenido la oportunidad de leer algún artículo que ha salido aquí en el diario Noticias Net. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Fedorco de Radio Patagonia lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Encantado. Bien. Gracias por recibirnos y sobre todo, yo le contaba recién a la audiencia que hemos tenido la oportunidad, en un par de oportunidades, de hablar con la doctora Petersen y por supuesto contar la historia desde la querella, desde la acusación, y de lo último también que se ha leído es que ella encuentra los elementos suficientes como para llevar la causa a juicio. ¿Usted no lo entiende de la misma manera, doctor? No, la verdad que no entiendo ni los elementos, cuáles serían los elementos con los cuales se pretendería llevar esta causa a juicio y cuál sería concretamente la imputación, ¿no? Concreta, ¿qué es? ¿Qué grado de imputación se le está arrogando a mi asistido? Estamos hablando de un delito sumamente grave, que es un abuso sexual, por lo tanto es un delito que obviamente doloso y que requiere cierta actividad por parte del sujeto activo, ¿no? Podría preguntarle a la doctora Petersen cuál es la actividad de mi asistido con lo cual se pretende que ha tenido algún tipo de responsabilidad y con la cual elevar la causa a juicio. Yo no la alcanzo a entender. Este término de facilitador que se ha dado y que lo ha dicho en las entrevistas y que se ha publicado, ¿existe, doctor? Sí, la ley habla de facilitar no solo el abuso, sino otro tipo de delitos también, pero tiene que haber una actividad concreta para facilitar y obviamente esa facilitación tiene que haber una intención, es un delito doloso, ¿sí? Intencional. Entonces, ¿a qué se refiere con facilitar? ¿Cómo habría facilitado? Porque si el hecho de facilitar es simplemente no darse cuenta de la situación, bueno, estaríamos en un número grande de facilitadores, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de familiares de otras supuestas víctimas, hay otras personas que trabajaban en el mismo lugar, hay familiares de Néstor Pinta también ubicables en el lugar, con lo cual es bastante, yo diría, absurda la imputación, si se me permite el término. Si fuera así, usted imagine, vamos a ir hacia alguna situación que quizá a ustedes le llegue más de cerca, por ahí por mi jurisdicción, pero para que se entienda, por mi jurisdicción no, pero hace no mucho tiempo fue imputado allí en el hospital de Allen, un médico de Roca, y bueno, también fue imputado de abuso, y a nadie se le ocurrió imputarle al director del hospital que tuviera algún tipo de responsabilidad por facilitar la situación. Es un ejemplo quizá grueso para que se entienda, pero aquí estamos ante una situación bastante similar. ¿Cuál es la actividad que podría haber provocado Néstor Pinta para que esto ocurriera? Creo que no ni para empezar encuentra elementos probatorios para sostener una imputación de ese tipo. Y por eso entendemos que va a terminar esto como tiene que terminar, o en un sobreseimiento o en una absolución, depende el estado en que se tome esa decisión judicial. A esto que me decía, doctor, ¿tendrá, digamos, algún tipo de validez que donde se habría consumado este hecho es la vivienda de Pinta? Digamos, esto que usted me daba como ejemplo, lo que pasó en Allen, ¿no? Pero en definitiva, acá no estamos hablando de que se realizó en la escuela de canotaje, que podría haber sido, sino que en este caso la acusación pasa a que se dio en la vivienda de Pinta. En la vivienda, bueno, supongamos que fuera en la vivienda, le reitero, la vivienda en la cual concurrían un montón de gente, incluso familiares, hasta hermanos de las presuntas víctimas. Pero bueno, o sea, quizás no se dieron cuenta y bueno, ellos en ese caso no serían facilitadores. Pero el hecho, si la responsabilidad que usted sugiere es la de facilitar la vivienda, con ese criterio
tendríamos un montón de casos en donde también se tendría que determinar de la misma manera. O sea, el hecho de que, digamos, se cometa ese supuesto hecho, que tampoco sabemos si no lo damos por cierto, pero supongamos que así fuera, que se hubiese cometido esos actos en la vivienda menor. Tiene que haber una responsabilidad de Pinta en que se ceda esa vivienda para cometer esos hechos, no que ese hecho se cometa por circunstancias ajenas a su voluntad en esa vivienda. Si no quiere el ejemplo del médico, bueno, hagamos otro ejemplo, también de algo que pasó cerca de ustedes, en un hospital, en el Hospital Sati, un camillero del Hospital Sati. Fue condenado, se le siguió un proceso por abuso a una de sus hijas, entre los 8 y los 12 años, y a nadie se le ocurrió que a la madre de esta persona se le imputara facilitar la vivienda, o a la abuela paterna, en donde también se cometían esos actos. O sea, el facilitador en un delito de abuso tiene que tener una actividad concreta que esté vinculada a ese abuso, no el hecho de no darse cuenta o no prestar atención en lo que estaría ocurriendo. Y me parece que es engañoso el plantear la imputación en esos términos, y va a terminar como tiene que terminar, en un sobreseimiento y en una absolución, y con las responsabilidades que le va a generar a digamos, aquellas personas que han sostenido fuera del espacio judicial digamos, una imputación tan grave como lo que se le hace a Néstor Pinta. Yo pensaba de los dos casos que usted me decía, que en definitiva las dos acusaciones fueron con el responsable. En esta cuestión, justo cuando se da la presentación de la denuncia, el responsable, a priori, ¿no? O por lo menos supongamos que lo era, se suicida. Por eso creo que en definitiva bueno, se toma... Esa es la gran cuestión, la diferencia con los casos que usted me marcaba. No, es que no hay ninguna diferencia. O sea, la diferencia es que en esos casos que yo le estaba marcando, a esas personas que supuestamente estaban en la vivienda, no se les imputó el hecho de facilitación, porque la circunstancia de imputarle directamente a quien cometió la abusión no excluye las responsabilidades de otros, ¿sí? Podría estar facilitando esa otra persona y también estar cometiendo un delito de manera conjunta con el que lo comete de forma directa. O sea que los casos son idénticos. Y segundo, usted me preguntaba, perdón, me perdí. Claro, le decía esto del suicidio, o sea, el responsable, claro, si el lo hubiera, responsable se directo, suicida. Aparentemente el responsable directo tomó esa determinación, pero acá no puede haber una transmisión genética de responsabilidad, no porque no podemos imputarle al presunto autor del hecho, entonces tenemos que imputarle a algún otro, a un hijo, a un familiar, por el hecho de que no funciona así el sistema penal. Me imagino entonces, que va por la responsabilidad de Pinta, de Piri estoy hablando, de ser el director de la escuela de canotaje, donde habían concurrido hasta que se trasladan a la vivienda. Digamos, bueno, yo le doy todo, me estoy poniendo casi en el querellante, pero la idea es conocer, doctor, perdóneme. No, está bien su pregunta, pero eso puede tener algún tipo de influencia en otro tipo de responsabilidad que yo no me voy a meter en eso porque, bueno, no es mi métier, o sea, yo me dedico al derecho penal. Yo les puedo asegurar que penalmente es imposible responsabilizar a alguien por lo que hubiese cometido otra persona por el hecho de cometerse en una vivienda. O sea, si tiene algún tipo de responsabilidad administrativa, laboral, lo que sea, eso tendrá que ser analizado en el ámbito que corresponde. Acá estamos en presencia de una imputación formal penal, entonces me voy a referir a eso. Eso resulta imposible de poder probarse. Bien. Doctor, ¿en qué
proceso de la causa estamos? Porque yo hoy decía, ¿no? Son muy largas, esto es muy desgastante para todo, víctima, aquel que está por lo menos marcado como responsable, no solo de esta causa, de una causa de un presunto abuso, sino en definitiva todas las causas. Bueno, ustedes que están en Bahía Blanca conocen la lentitud de la justicia, es llamativo, pero más o menos, ¿estamos a la espera de algún tipo de resolución? Mire, sí, se han tomado, la causa se ha movido bastante, se han tomado, lo que pasa es que es una causa donde la querella ha ofrecido una cantidad importante de testimonios y aparte surgía de que concurrían al lugar un montón de personas, entonces ha tenido que tomar muchísimas declaraciones testimoniales, justo tocó también el tema de la pandemia, que muchas de esas declaraciones testimoniales quizás tuvieron que hacerse de forma remota, pero bueno, sí, estamos en una etapa donde se está concluyendo la etapa probatoria de investigación. Ahora se le ha tomado declaración al imputado, que nunca se le había tomado. Bueno, es su derecho de defensa, lo ha ejercido, ha declarado, ha dado su versión, ha mencionado determinadas personas, con lo cual también esas personas que ha mencionado el imputado deberían tomarle declaración. Así que estamos en una etapa en donde, si bien se está concluyendo la investigación, porque mucho más prueba que la que se ha recibido no va a haber, pero bueno, todavía entiendo yo que restan algunas diligencias en virtud de lo declarado por el imputado, que deben ser evacuadas, se llama evacuación de citas y deben ser evacuadas por la Fiscalía. Bien, bueno, o sea que en los próximos días no esperemos ningún tipo de resolución. ¿Algún paso más antes de la asopción, de la acusación, digamos, elevación a juicio? O, me dijo el otro, otra de las decisiones que puede tomar la Fiscalía. No, puede, digamos, si entiende que no existen elementos como para elevar la causa a juicio, puede dictar, digamos, pedir la elevación o pedirse una falta de mérito, un archivo. Eso también está dentro de los resortes del Ministerio Público Fiscal. También la defensa podría, eventualmente, si se pide la elevación a juicio, plantear un sobreseimiento. O sea, eso lo tiene que decidir no ya el fiscal, sino el juez de garantía. Bueno, hay una etapa, esto se llama etapa intermedia. Estamos en esa etapa intermedia, no se abrió la etapa de juicio plenamente, ¿sí? Entonces estamos en una etapa de investigación. Todavía ni siquiera se concluyó esa etapa de investigación. Una vez concluida esa etapa de investigación, si la Fiscalía entiende que tiene elementos como para llegar a esta segunda etapa, que yo le llamo etapa de plenario de juicio, bueno, tendrá que decirlo, presentar lo que llama requisitoria de elevación a juicio y darle traslado a la defensa para ver si está de acuerdo o no. O sea que estamos en una etapa media. Bien. Doctor, muchísimas gracias por la atención, muy amable. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. La palabra del doctor Maximiliano de Mira, el abogado defensor de Néstor Pinta, bueno, dialogando con nosotros, o por lo menos en mi caso traté de evacuar las consultas que tengo, lo explicaba y daba algún tipo de ejemplos, de situaciones que para mí la gran diferencia está que justamente el responsable directo de si se dio el abuso es justamente la persona que se suicidó. Entonces, tanto la abusada como por supuesto su recomendación legal es actuar contra los que entienden ellos sería el responsable directo de que la situación hubiese pasado. Y el doctor por supuesto explicaba que en otros casos nunca se responsabilizó a otra persona de una situación de abuso. Creo que este caso es un caso más particular, donde estamos hablando de una vivienda privada, donde el movimiento de la acusación es porque justamente esto no se dio en el ámbito de la escuela de canotaje. Por supuesto que también te van a decir que ya no estaban en el momento, o sea, sacándole responsabilidad
a la municipalidad, que ya no estaban en el horario que correspondía que sea en la escuela de canotaje, sino que ya lo que se hacía posterior a ese encuentro es responsabilidad de Pinta, pero en lo personal, no como director. Bueno, ahí es donde está la interpretación que deba tomar la justicia, qué grado de responsabilidad tienen los diferentes actores que están en la causa, y como dijo también el doctor, diferente a lo que manifestó la doctora Petersen, la causa está en una etapa intermedia, o sea, que en los próximos días no es que vayamos a tener alguna resolución. Bueno, y según lo que interpreta el doctor, no habría elementos suficientes como para elevar dicha causa a juicio. 10 de la mañana, 14 minutos en toda la República Argentina, 17 grados la actual temperatura a esta hora, y como es habitual, todos los protagonistas en primera persona están en nuestra mañana. Estás en Haciendo Patagonia, formato 2022.